Él estaba resuelto a perderse y las sirenas no cantaron para él. Se trata de Julio Torri, una de las más anómalas, si se puede decir así, figuras dentro de su generación, miembro de la generación del Ateneo de la Juventud. Para muchos él era un boyerista desencantado, para otros quizá un moralista antiburgués. Todos en todo caso coincidían en que su prosa y su pluma se caracterizaba por el genio y la brevedad. Hoy vamos a dedicar el programa a evocar a Julio Torri. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en el programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmasc21@gmail.com. Bueno, pues vamos a dedicar este programa a evocar la figura, la vida y la obra de, como ya les digo, quizá una anomalía dentro de su generación. Digo anomalía en el sentido de que comparado con la vastedad de las obras de un Alfonso Reyes o incluso de un José Vasconcelos, pues la de Julio Torri en ese sentido, digamos que se nos ofrece con muchísima más brevedad que la de estos grandes figuras de las letras de las que hablo, pero en todo caso es una verdadera delicia acercarse a la obra de Julio Torri y bueno, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de él. Para hacerlo, tengo el gusto de tener aquí en el programa a Serge Zaitsev. Hola, Serge. Buenas tardes. Serge Zaitsev es profesor emérito de español y de literatura hispanoamericana en la Universidad de Calgary y es el hombre que ha dedicado años y años a estudiar la obra y la vida de Julio Torri. Cualquier libro que se encuentre de textos de Julio Torri tiene el trabajo y los empeños de Zaitsev, de Serge Zaitsev detrás. También tengo el gusto de contar aquí en el programa con un querido amigo y también estudioso y apasionado de la literatura y de las generaciones fundamentales de México, que es Alberto Enríquez Perea. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muchas gracias. Con Alberto hemos realizado ya otros programas dedicados a Vasconcelos, a Reyes, a Silva Herzog, y ahora pues también un poco por propuesta suya me comentaba que Serge venía a México y entonces pues de inmediato preparamos todo para poder hablar de, como ya les digo, esta anomalía, si se puede decir así, que es Julio Torri. ¿Por qué Julio Torri, Serge? ¿Cómo llegaste a él? Por accidente, en realidad. Empecé mis investigaciones aquí en México en los años 60, 68, en la Hemeroteca Nacional. Estaba buscando material sobre otros temas, los poetas modernistas mexicanos, Rafael López, Rubén M. Campos, etc. Y para lograr este trabajo, pues empecé a revisar un montón de periódicos y revistas allá en la Hemeroteca, lugar magnífico, donde hay tantas joyas. Y poco a poco, a lo largo de los años, empecé a coleccionar material y de vez en cuando veía el nombre de un tal Julio Torri. Yo no lo conocía en la Universidad de Indiana, pues no se hablaba de Torri, pero me dio la curiosidad de ver, después de algunos años, quién era este señor. Y me acerqué a los textos, empecé a leerlos, empecé a coleccionar lo que había encontrado en los periódicos y las revistas, y pues era el tipo de escritor que a mí me cae bien, ¿no? Me interesa, me gusta, y de ahí creo que salió esta afición, ¿no? Que nació casi de un accidente. Les recuerdo que el Fondo de Cultura Económica está editando la obra completa de Julio Torri bajo la tutela, digamos, de Serge, ¿correcto? Así es. Es toda la recopilación de distintos trabajos que tú ya habías editado, ¿correcto? Sí, el proyecto nació en el fondo. Ellos se dieron cuenta de que había
3 tomos que estaban agotados, 3 libros que publicó, bueno, todavía en vida de Torri. Luego 2 colecciones mías, El ladrón de ataúdes, y hoy antes el diálogo de los libros, y estos 3 volúmenes estaban agotados y ellos decidieron reeditarlos y se comunicaron conmigo, ¿no? Muy gentilmente, y nos pusimos de acuerdo, ¿no? en qué iba a ser este tomo. Reeditar los libros, eso sí, pero quizás agregar alguna que otra cosa. Y es lo que se hizo. En el caso del diálogo de los libros, se reproduce textualmente, menos hay una diferencia en una sección final que era el epistolario entre Reyes y Torri. En diálogo de los libros nada más venían las cartas. Ahora decidí colocar allí una versión posterior que yo había publicado en la UNAM de este epistolario. Entonces es el mismo epistolario aumentado, hay unas cuantas cartas más, y además viene todo el aparato de notas explicativas. En el caso, bueno, 3 libros aparece como tal, y El ladrón de ataúdes también con alguna que otra corrección, ¿no? De erratas, pero esencialmente es el mismo libro. Y después agregué unos cuantos textos que habían quedado fuera de esas ediciones del fondo, y hay una sección, como verás, de textos dispersos, unos cuantos, y también unos cuantos borradores que yo tenía guardado en algún cajón. Y hace varios años, ¿no? Traté de actualizar la biografía, y así salió este libro que me honra y que me enorgullece. Julio Torri nace en 1889, el originario de Saltillo, Coahuila, y muere en la Ciudad de México en 1970. Alberto, ¿cómo situarlo precisamente en este contexto generacional? ¿Cómo explicar esta reticencia, si se puede decir así, y o dicho de otra manera, esta predilección por la brevedad y por publicar poco, ser muy cuidadoso, nunca querer estar publicando y publicando y publicando? Sí. Bueno, yo creo que un dato importantísimo es que no hay que olvidar que Torri llega a la Ciudad de México y se encuentra en una época verdaderamente extraordinaria en todos los sentidos. Movilidades sociales, movimientos políticos, reivindicación. Estamos en lo que sería el ocaso del porfirismo, y justamente estas nuevas generaciones de jóvenes preparatorianos o de la escuela, la Facultad de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de que están hablando de algo nuevo, ¿sí? Que quieren cosas nuevas, que ya están hartos, si tú quieres, de ese pasado. Entonces, justamente es una generación muy importante que está, que hablas Torri, está don Alfonso Reyes, está Vasconcelos, está por supuesto una figura importantísima, Pedro Enríquez Ureña, está una figura que nunca se menciona, pero creo que es fundamental y que hay que hacerle justicia, que es el hermano de Pedro, que es Max Enríquez Ureña, que estuvo con nosotros también muchos años, hizo trabajo muy importante. Y digamos, ahí hay que situarlo, digamos, en un primer instante, en esa generación que quiere cosas nuevas para México, ¿sí? Y luego, bueno, indudablemente el grupo, ¿no? Las tertulias, las lecciones que van recibiendo entre ellos, y un lugar privilegiado que va a ser el Ateneo de la Juventud. Ahora bien, si uno recorre las cartas que Serge ha juntado de Reyes Torri y de Torri Pedro Enríquez Ureña, una cosa está, pero ya en los primeros años, la insistencia de ellos de que publique, ¿sí? O sea, siempre don Alfonso y Pedro le están diciendo, sí, ya, o sea, conocemos tus textos, están bien, pero era esta parte también de esta generación que quería, digamos, cosas nuevas, romper con los viejos esquemas, pero también publicar, ¿no? Sabía que lo importante de sacar cosas y sobre todo sacar libros. No olvidemos que en 1911 don Alfonso saca su gran libro, Cuestiones Estéticas, que va a ser su primer gran libro, ¿no? Y con eso inaugura su obra literaria. Y justamente, digamos, esta insistencia
de que, bueno, yo ya tengo libros, bueno, Pedro Enrique Sureña ya tiene los suyos, ¿no? Hace falta decirle a este joven, motivarlo de que publique, ¿verdad? Pero siempre se resiste, ¿no? Siempre está, claro, tiene otras preocupaciones, no sé, por ejemplo, la relación con el padre de Torri, que es muy duro, muy fuerte. Él siempre le interesó que fuera abogado, no que fuera hombre de letras, ¿no? Estamos también en una época, 1910, ¿no? Estamos en la primera década del siglo XX, donde no hay, digamos, esto que hoy es más común, de que entre los padres haya cierta, digamos, si no una completa aceptación, por lo menos más decir, flexibilidad. Más flexibilidad, ¿no? Para las carreras, ¿no? Y en aquellos años no había, entonces se tenía que hacer lo que el señor papá decía. Y de hecho fue abogado. Claro, Torri. fue abogado. Sí. Sí, ¿no? Y las letras, pero con eso no vas a comer, maestro, ¿no? Y claro, por otro lado, tú ves el padre de Alfonso Reyes, que si no le disgustaba, pero tampoco decía nada, ¿verdad? Y don Alfonso seguía sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, después en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, también es abogado, y no dejaba la literatura, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que empezar a situar, digamos, las condiciones sociales y económicas de los personajes para ver que también a veces no era porque quizás no quisieran, sino que también había esas cosas que a lo mejor un psiquiatra o un psicólogo nos los puede explicar mejor, de los temores de lo que vaya a decir el padre, y después, si yo te mandé a que estudiaras Derecho, como me traes un poema, un texto en una revista literaria, ¿no? Entonces yo creo que son casos diferentes entre todos ellos, y quizás puede ser eso, ¿no? Y también la otra cosa, mira, la exigencia. Hay cartas muy bonitas también de Alfonso Reyes con Torri, en donde le dice lo que le pide Pedro Enrique Sureña, toda esa rigurosidad para el estudio, ¿no? Entonces, claro, un buen texto, pero que esté bien escrito, que esté bien hecho, ¿no? Y quizás eso también haya hecho en el propio Torri, de cada día pulir y pulir más, pero creo que de todas maneras siempre se resistió a publicar, ¿no? Hasta los años 40, que viene el libro de Fusilamientos, que se lo publica don Alfonso justamente cuando está en la Casa de España y que después se convierte en Colegio de México, viene otro gran libro, ¿no? Y no hay más. No hay más. ¿No? Bueno, vendrán otros 10 o 20 años, sí, ¿no? Para publicar otro libro, pero vamos, hay esa cosa, ¿no? Ese temor o decisiones que escapan quizás a nuestro conocimiento, más que por las correspondencias, uno puede fijarse de estas, digamos, de esos intereses que hay o de esas preocupaciones internas que hay en los autores, ¿no? Hay una parte aquí, un epigrama que escribe Carlos Díaz Dufo, hijo, que lo define de manera esclarecedora. Dice: hizo muchos planes, no cumplió ninguno. Cada día era un nuevo fracaso, pero cada día era también una nueva aurora, y un fuego imperecedero encendía cada día en él el deseo de las cosas perfectas que no se realizan. Un soplo eterno reanimaba diariamente la potencia intacta y estéril. Muy bien para definirlo, ¿no? Sí. Y que por otro lado también don Alfonso Reyes decía que él lo que le interesaba era detectar filones, ¿verdad?, de dictar minas, señalarlas y seguir, y que alguien las explotara, ¿no? Sí, Torri se distingue, ¿no?, de sus compañeros de generación, porque ellos sí que publicaron, y mucho, ¿no? Hombre, Reyes. Reyes, por ejemplo, Vasconcelos, ¿no? Todos, ¿no? Así que, no, en el caso de Torri, él no tenía ambición literaria. Me parece muy sencillo, escribía para sí mismo, pero no le interesaba dar a conocer estos textos. Sus compañeros tuvieron problemas, ¿no?, en sacarle un libro, y a final de cuentas, ¿no?, sacó un libro cada 20 o 25 años, ¿no? Pero era además, sí, un escritor muy riguroso, me imagino que tímido, ¿no? Tenía cierto reparo, ¿no?, en publicar algo que no fuera perfecto. Así que creo que este afán, este anhelo de perfección que lo
lo limitó, ¿no? Pero es cuestión de carácter. Quizás había algo de flojera también, quizás era un poco perezoso, pero no, yo creo que es sobre todo debido a a sus criterios estéticos, ¿no? Él era más que nada un gran lector. Sí. A él le apasionaba, leía 300, 400 páginas al día, no sé cómo lo hacía, ¿no? Entonces no tenía tiempo en realidad para escribir, ¿no? Porque lo que le interesaba era empaparse de la literatura universal, ¿no? De los escritores ingleses, de los franceses, de los españoles, obviamente, ¿no? Y como sabemos, uno dedicó toda su vida a la carrera universitaria, ¿no? Era profesor, ¿no? Más que nada, ¿no? Así que es un caso muy insólito, muy diferente, ¿no? En el universo mexicano, ¿no? Y en América Latina en general, donde pues, no hay una cierta tendencia a la verbosidad, ¿no? A escribir mucho y demasiado. Y él es todo lo contrario, ¿no? Escribe poco, ¿no? Y publica poco. Y efectivamente, por lo que yo he visto en el archivo de Torri, no hay mucho más. No había mucho más. Algunas cosas que sí se recogieron, que recogí, ¿no? En El ladrón de ataúdes, porque en el caso de Diálogo de los libros son textos que él mismo publicó, no son textos inéditos, pero son textos que le pedían, ¿no? Quizás para alguna revista, algún periódico y todo, y él por alguna razón no quiso coleccionar estos textos. Y luego pues vino por un librito como El ladrón de ataúdes, donde sí uno puede encontrar algunos borradores que él definitivamente no quiso, no pudo acabar o pulir y tal, pero la obra en total es mínima para un escritor hispanoamericano, ¿no? y mexicano, y por eso es, como decía Monterroso, es un lujo mexicano. Y es Claro. verdad. Él también formó parte de proyectos importantes como fue la Editorial Cultura y el área de publicaciones de la Secretaría de Educación con Vasconcelos, la clásica colección de clásicos Verdes. que es como todos la conocemos, fue, digamos, cuidada por Julio Torri, ¿no? Así es, sí. No se ha estudiado mucho hasta ahora, que yo sepa, este aspecto, ¿no? del trabajo intelectual de Torri, pero valdría la pena, ¿no? Ver más de cerca, ¿no? su papel, como tú dices, ¿no? Con Vasconcelos en los clásicos verdes, en Cultura, que es una magnífica serie, ¿no? de tomitos, son bien escogidos, bien selectos. Así que sí, hay este aspecto, ¿no? de la vida de Torri que es interesante, además de su vida como docente y profesor de muchas generaciones, muchos escritores, ¿no? Son discípulos de Torri. Como por ejemplo, ¿quién sería? Bueno, no sé, bueno, Arreola. Beatriz Espejo, tú tienes su libro, bueno, fue alumna de él, José Emilio Pacheco, pues hay toda una generación o Fueron más alumnos de Torri. Sí. Y algunos, como Pacheco, pues lo admiraba mucho, ¿no? Como profesor, no todos están de acuerdo en que era un gran maestro. Era un maestro muy bueno para unos cuantos espíritus muy selectos que sí podían apreciar lo que decía el maestro, pero no era un maestro, por lo que entiendo yo, muy eficaz, pero los que sí tenían interés, sí. Lograban captar algo y aprovechar de las lecciones, ¿no? De este gran conocedor, ¿no? De la literatura medieval, de la literatura francesa, un gran conocedor de libros, no cabe la menor duda. Claro, ellos se movían con soberanía en distintas lenguas, latín, francés, inglés, leían directamente, ¿no? Sí, no conocía el francés, conocía el inglés. Cuanto al alemán no estamos tan seguros, pero sí había leído a todos los clásicos, ¿no? Y algunos de ellos pues influyeron, ¿no?
en su forma de escribir, en sus ideas, ¿no? Debe mucho a, no sé, a escritores como Bertrand en Francia o Schwab y a los ingleses también, sobre todo a los ensayistas. Entonces se impregnan de este mundo literario y los textos de Torri, de manera a veces escondida, deben algo a estas fuentes, ¿no? Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos conversando con Serge Zaitsev y Alberto Enríquez Perea sobre Julio Torri. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Serge Zaitsev y Alberto Enríquez Perea sobre Julio Torri. Hay una carta que estoy tratando de identificar, ya no recuerdo si se la envié a Enrique Sureña o a Jesús T. Acevedo, pero que me parece significativo por cuanto a la manera en la que ellos mismos se entendían, digamos que generacionalmente. Tomemos que es para Pedro Enrique Sureña, me parece que es a él, y le dice: tú, Vasconcelos y demás Ateneo y generación, somos algo inexplicable en la historia de Náhuac. La generación que viene detrás, la de los pulpos, es mexicana y entre ellos y la estulticia tropical de 1860 es visible el hilo de Ariadna y el eslabón darwiniano, ¿no? Estaba diciendo, somos una anomalía, digamos, generacionalmente inexplicable, porque comentábamos en el corte que esta generación, este grupo genial, fantástico del Ateneo de la Juventud, uno de sus propósitos era deslindarse, digamos, o abandonar la bohemia que caracterizaba, la bohemia y la vida disipada, si se puede decir así, que caracterizaba la generación previa, que es la de los modernistas. Ellos querían ser rigurosos, hacer lecturas, si era posible, en las propias lenguas de referencia, pero la lectura del Platón, de la República, del banquete de Platón fue proverbial según todos los testimonios. En fin, que el rigor era lo que caracterizaba a este grupo, ¿no? No, definitivamente, es lo más característico, creo, ¿no? de estos escritores. Y por ¿no? eso el interés en ser profesores. Pues sí, porque querían pues tener comunicación con las nuevas generaciones, compartir este conocimiento que ellos tenían, y no hay como la docencia para compartir el conocimiento, ¿no? Y es por eso que algunos fueron profesores y muy buenos y muy influyentes, ¿no? Torri. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Serge Zaitsev y Alberto Enríquez Perea sobre Julio Torri. Hay una carta que estoy tratando de identificar, ya no recuerdo si se la envié a Enrique Sureña o a Jesús T. Acevedo, pero que me parece significativo por cuanto a la manera en la que ellos mismos se entendían, digamos que generacionalmente. Tomemos que es para Pedro Enrique Sureña, me parece que es a él, y le dice: tú, Vasconcelos y demás Ateneo y generación, somos algo inexplicable en la historia de Náhuac. La generación que viene detrás, la de los pulpos, es mexicana y entre ellos y la estulticia tropical de 1860 es visible el hilo de Ariadna y el eslabón darwiniano, ¿no? Estaba diciendo, somos una anomalía, digamos, generacionalmente inexplicable, porque comentábamos en el corte que esta generación, este grupo genial, fantástico del Ateneo de la Juventud, uno de sus propósitos era
deslindarse, digamos, o abandonar la bohemia que caracterizaba, la bohemia y la vida disipada, si se puede decir así, que caracterizaba la generación previa, que es la de los modernistas. Ellos querían ser rigurosos, hacer lecturas, si era posible, en las propias lenguas de referencia, pero la lectura del Platón, digo, de la República, del banquete de Platón fue proverbial según todos los testimonios. En fin, que el rigor era lo que caracterizaba a este grupo, ¿no? No, definitivamente, es lo más característico, creo, ¿no? de estos escritores. Y por ¿no? eso el interés en ser profesores. Pues sí, porque querían pues tener comunicación con las nuevas generaciones, compartir este conocimiento que ellos tenían. Y no hay como la docencia para compartir el conocimiento, ¿no? Y es por eso que algunos fueron profesores y muy buenos y muy influyentes, ¿no? Torri, como lo acabamos de decir, ¿no? Influyó en varias generaciones de escritores aquí en México, y como escritor tuvo influencia seguramente en otras partes de América Latina. Por lo menos hay coincidencias con otros escritores, no sé si podemos hablar de influencias, pero hay coincidencias a veces interesantes, ¿no? Así que Torri escribe poco, pero da mucho, ¿no? A través de sus ensayos, a través de la literatura española, que no hay que olvidar, que se publicó en los breviarios del Fondo, que es un manual muy revelador, muy significativo, y cuántas generaciones de mexicanos, ¿no? se habrán enterado de lo que pasaba en España a través de este libro, que ha tenido no sé cuántas reediciones, ¿no? Es un libro importante, no sé, de gran lucidez, ¿no? Para captar. Sí, es un libro muy bien escrito, ¿no? Muy lúcido, con una gran cantidad de datos, de detalles. Él conocía a fondo, ¿no? la literatura española a partir de la época medieval hasta los últimos, ¿no? En su caso, ¿no? Sí, aquí de hecho lo tengo, y entonces dice, las advertencias previas, cuenta, dice lo siguiente, nada más para darlo como dato y que quede el testimonio. Dice: en los mejores momentos de las letras hispanas ha brillado, frente a la arrolladora acción del popularismo, el arte recatado y altivo de un Garcilaso, de un Herrera, de un Góngora y de un Calderón de la Barca. En todas las épocas pueden vislumbrarse en España las corrientes realista e idealista, que se funden maravillosamente en las obras supremas como la Celestina y el Quijote. Historiar aún superficialmente 8 siglos de producción literaria incesante es tarea difícil y laboriosa. Este manual, como muchos de sus congéneres, supone una indispensable selección. Nada extraña, pues, la ausencia en él de tal o cual escrito raro, o cuyo conocimiento corresponda más bien a personas eruditas. La misma brevedad nos ha obligado muy a nuestro pesar a hacer en algunos casos solo una rápida mención de buenos escritores a quienes admiramos. En nuestras citas hemos buscado amenidad y novedad. Sabemos mencionar, cuando viene a cuento, algunos escritores hispanoamericanos. Ojalá que en lo futuro se trate siempre de las obras escritas en ambos lados del Atlántico como pertenecientes a una misma y magna literatura. Aplaudimos el criterio de hispanismo que informa libros como la Antología Poética de Federico de Onís. Él estaba precisamente hablando de que es una sola en realidad la literatura, la que se escribe en español. Precisamente porque aprovechemos tu experiencia en una universidad angloparlante, en la Universidad de Calgary, para ver cómo desde ahí se mira al español, se mira la literatura hispanoamericana, cómo se mira a Torri. Bueno, tradicionalmente los estudios hispánicos en Canadá, igual que en Estados Unidos, en cierta época se concentraba sobre todo en la literatura española, tradicionalmente.
Después, por fortuna, ya entró el tema de la literatura hispanoamericana y hay que reconocer que hoy en día tiene un reconocimiento fabuloso. Ya hay que decir que la literatura hispanoamericana ya tiene privilegio en los departamentos de español en Canadá. Y ha habido un cambio radical, un gran interés por lo hispánico en las últimas décadas, sobre todo a partir del tratado, en el caso de México, ha habido pues, una nueva conciencia de lo que se escribe en América Latina en general y en México en particular. Nosotros en la Universidad de Calgary, desde los años 60, siempre nos hemos esforzado en promover todo lo mexicano. Tenemos así colegas muy distinguidos, historiadores, arqueólogos, etcétera, que se han dedicado a lo mexicano. En eso creo que Calgary se distingue. Y con el tiempo hay cada vez más y más interés por México y por la literatura hispanoamericana, por los grandes temas, obviamente, ¿no? Los grandes escritores, las grandes corrientes han despertado el interés de los estudiantes, ¿no? Que escriben tesis, que quieren hacer más, que van hasta inclusive el doctorado. El Hispanoamérica está de moda, por fin. Por fin. Y una pregunta, no sé qué piensan al respecto, pero yo precisamente en autores de la generación, de esta generación que fue la que le toca el tránsito del siglo XIX al siglo XX y les toca vivir acontecimientos fundamentales, tanto para México como para el mundo, que fue, pues, para nuestro caso, nuestra revolución y las guerras mundiales. Pero en todo caso lo que quiero decir es esto, que cuando se lee sobre todo los ensayos o manuales de literatura como los de Torri, se ve y se agradece una capacidad analítica para acercarse a las letras que permite todavía poderse, digamos, aproximar a la belleza sin toda una serie de prejuicios que vinieron después, me parece, en estas nuevas escuelas de estudios literarios en donde ya se hacen lecturas desde el psicoanálisis, desde el marxismo, desde el feminismo, desde el posmodernismo, desde el postestructuralismo. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero yo siempre agradezco que alguien, por ejemplo, como Torri, o puede ser Chumacero, o muchos otros, o Torres Bodet mismo, que te acercan a la literatura permitiéndote encontrar lo que de belleza hay en ella. Pero ahora, me refiero a estas nuevas corrientes de interpretación, a mí me parecen desafortunadas. No sé cuál sea su posición al respecto. Bueno, es verdad que se ha vuelto muy técnica, ¿no? La crítica, y a veces yo he notado que hay mucha crítica, hay mucha teoría. Exacto. Mucha teoría, pero ¿dónde está el texto? Exacto. Claro, nadie lo... Y eso da pena, ¿no? Yo he oído, no sé, ponencias de colegas en el mundo y muy interesante, pero ¿dónde está el autor? ¿Dónde están los textos? Pero una teoría fabulosa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo totalmente. Es una pena, ¿no? Pero creo que a lo mejor hay ahora una vuelta, como en todo, ¿no? Uno vuelve a una posición quizás un poco más sensata, digamos. Claro. Sí, es lo que a mí me pasa con Reyes o Torri, que agradeces cómo te muestran, cómo te ofrecen, te permiten acercarse, como ya digo, a la belleza poética o estética de la obra en cuestión, ¿no? Bueno, yo aquí quisiera también decir algo, de que una preocupación de esta generación también fue la cuestión estética, ¿no? Y todos ellos estaban preocupados justamente por eso, ¿no? Incluso los autores que mencionas, Serge, este filósofo francés, Boutros, por ejemplo, se acercan a Nietzsche, a Flaubert, o sea, vamos, es una generación que está ávida de conocer todo lo que se está publicando en ese momento en Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero también lo que le preocupa es la forma de cómo decir las cosas, ¿sí? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque no es que ellos no desconozcan las teorías. Bueno, nada menos el maestro Alfonso Reyes tiene obra teórica, caramba, ¿no? Y eso es un lujo nuestro como mexicanos, ¿verdad? Y en el mundo de la lengua española, que tengamos
2 grandes volúmenes o 3 grandes volúmenes de teoría literaria, ¿sí? Entonces, no es que no estuvieran ajenos a la teoría, pero lo que tú dices, querían también de qué manera decir las cosas y que fuera justamente bien dichas y bellamente, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, o quizás como decía un maestro mexicano, historiador Luis González y González, decía que había que recomendarle a los alumnos poca teoría y mucha imaginación. Claro. ¿No? Y bueno, el maestro tenía toda la razón, decía, no es que esté mal la teoría, o sea, apréndanla, sépanla, ¿sí? Pero lo que sé Sergio, no queremos un tratado de teoría, ¿no? Lo que queremos es justamente cosas bellas, ¿no? Y entonces, lo que decían, por fortuna creo que estamos otra vez en este ciclo, ¿no? En donde, como siempre, son importantes porque creo que estamos justamente en una época que se están rompiendo muchas cosas y creo que aparecerán también la exigencia cada día más de que lo que tú dices, cuando yo lea un texto, lo lea y tenga esa cualidad, ¿no? De que esté bien hecho y bien escrito, ¿no? Y que lo disfrute. Claro, que puedas ¿no? disfrutarlo, porque a veces ya no puedes disfrutar nada porque ya tienes Era lo que a lo mejor el maestro Torri y lo que decía también Serge hacía con la literatura, ¿no? O sea, el gozo, ¿no? De tomar un buen libro y decir, este libro es el que tengo que leer y ese libro lo tengo que releer, ¿no? Y aquí ahorita me estás haciendo recordar al maestro, uno de los grandes maestros, a Luis Cardoso de Aragón, cuando estuvo en su casa, que me decía, Alberto, dice, lo único que he dejado, después de que su biblioteca se fue a Guatemala, son estos autores. Y esos autores son 10 o 15. Que es a los que volvía, claro. A ver, dinos alguno. Bueno, los autores franceses, ¿no? ¿Cómo se llama? Que decía, con estos son los que yo me formé y con estos son los que tengo que volver. Y si tú te das cuenta en Reyes, de Torri, de otros, no nada más, estos autores, justamente cuando abrevan, y esto es lo importante, que hay que siempre decirlo, de volver a los clásicos, ¿sí? O sea, ¿por qué estos hombres siempre persiguen lo clásico? ¿Por qué siempre están hablando de lo clásico? ¿Por qué cuando fueron funcionarios públicos se preocupan y difunden a los clásicos? ¿Sí? Bueno, don Alfonso Reyes tenía una frase que decía que siempre hay que estar con los clásicos y no con los hombres de la hora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por eso que te están dando, ¿no? Por toda la riqueza que tú puedes encontrar en una gran obra, ¿no? De la antigüedad, de la modernidad, de la literatura inglesa, etcétera, ¿no? O sea, pero dices tú, este es el texto significativo, es el que me va a formar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que insistir, en que está muy bien, nadie se opone, no estamos en contra, como los maestros no estuvieron en contra de la teoría, pero una cosa es eso y otra cosa es la creación o la estética, ¿no? Dice en una de sus meditaciones críticas precisamente sobre el profesor de literatura, dice, el profesor de literatura no debe comunicar solamente nociones generales ni aturdir a los estudiantes con fechas y títulos, sino crear en ellos el hábito de la buena lectura y suministrarles una somera guía en la selvática espesura de los libros. No es desideratum echar al mundo poetas, por grave falta que nos hagan los buenos y por mucho que lo exija la austera tradición de ayer, de los Nervos y de Asmirones, y de anteayer con los Cuencas y Altamiranos. El objeto, a mi ver, es el de crear hombres cultos, una aristocracia del espíritu que los buenos escritores nos vendrán de añadidura. Entonces, hay que formar. Claro. Hablemos un poco, ¿querías comentar algo, Sergio? No, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con esta visión, ¿no? Es importante hacer gozar de la lectura. Eso es muy, muy importante, que el estudiante o el lector disfrute y goce del texto que está leyendo. Estaba tratando, y qué bueno que lo encontré, estaba buscando en el clásico de Manuel Carballo, la protagonista de la literatura mexicana, sobre todo en la parte del Ateneo, la generación del Ateneo, les pregunta a todos ellos qué opinan de los otros del grupo, ¿no? Y entonces a Vasconcelos les dije, a ver si lo encuentro, y lo encontré, nomás abrí el libro. Esto es lo que dice Vasconcelos de Julio Torri, le dice, hábleme de Julio Torri, y dice Vasconcelos, Torri es entre nosotros, por su ascendencia italiana, una de las pocas personas que emplean la ironía, cualidad rara la suya, ya que en México falta la nota humorística. Es una lástima que no haya desarrollado íntegramente esta insólita cualidad.
esperemos todavía que nos depare una sorpresa. Pues esto es lo que señalaba Vasconcelos de Torri, que precisamente ahora es lo que les quería preguntar, las amistades fundamentales de Julio Torri. Evidentemente que todos son de este círculo, pero hablemos un poco de ello. Amistades fundamentales, porque en el epistolario con Reyes se ve que era una amistad muy fuerte, ¿no? Definitivamente, Sí, eso es sí. el epistolario Sí. con Reyes es clásico, Es el más- es el más- sabroso. ¿no? Es Y además es sabrosísimo. monumental comparado con todos los epistolarios, o sea, Sí. ya con eso te dice mucho, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Es un clásico del arte, del género epistolar, no cabe duda, ¿no? Está tan bien escrito, Sí. con humor, con ironía, Sí, sí. con sabiduría, así que definitivamente de todos sus amigos. Esa carta de Reyes a Torri cuando está en París y que le dice que se tiene que casar con esa sirvienta que tiene, que es así, lo regaña. No, no, Pedro Enríquez. Dice, no. ¿Cuál Pedro Enríquez? No, la que me regaña es esa es la que debe ser tu esposa. Dice, ¿por qué es así, no? Entonces, pero claro, ahí, como decía Sergio, ahí ves en el epistolario, ¿no? Y ese epistolario es fundamental, ¿no? Pero bueno, el maestro Claro. que fue el... No, pero es verdad, y estamos totalmente de acuerdo, Alberto, que conoce tan a fondo la obra de Reyes, ¿no? Pero además de Reyes, bueno, obviamente Enrique Sureña, pero es cierto que en cuanto a su epistolario, no tiene la dimensión, ¿no? de las cartas que hay con Reyes, ¿no? Pero sí es otro amigo, Vasconcelos, Rafael Cabrera, bueno, hay todos sus compañeros de generación, ¿no? eran amigos, todos compartían ese momento muy importante de la historia de México. Silva y Aceves, sobre todo en un momento dado, cuando se sienten exiliados en su propio país, ¿no? En su propia tierra. Entonces, en un momento dado se sienten aislados, ¿no? Unidos por la amistad, pero en fin, solos y en ese mundo difícil, ¿no? de la revolución mexicana y todo, y se refugian en su casa, se refugian en sus libros y más o menos dan la espalda, ¿no? a la realidad cotidiana. Entonces, bueno... Es verdad que Torri tiene la fama de ser un poco solitario y todo, y es cierto, pero tenía algunas amistades muy importantes. Claro que en el caso de Reyes estuvo por todo el mundo durante varias décadas, entonces la amistad era más bien por cartas. Claro. Y qué bien, porque es un arte que se va perdiendo, por desgracia, creo yo, pero en esa época todavía se escribían cartas. Sí, es increíble el tiempo la dedicación con la que lo hacían. Ahora vamos a ver lo que le dice Torri a Carballo respecto a Vasconcelos. ¿Qué me cuenta de Vasconcelos? El socio rico del Ateneo, le pregunta Carballo, y dice Torri, era muy estudioso y dado a la música, leía a Plotino y a los místicos neoplatónicos. Como buen oaxaqueño, se creó en la escuela estoica. Pensaba que el sufrimiento formaba hombres. Me gustan las primeras ediciones de sus memorias. Las nuevas ediciones expurgadas no me interesan. Así es. Ese es el asunto. Bueno, Sí, no que son... Ulises Criolla. sí. A ver si ahorita entre la charla busco lo de Reyes, pero Sí, sigamos. No, pero esas entrevistas de Manuel Carballo Son fabulosas, ¿no? son fabulosas, ¿no? Todo lo que uno encuentra, Sí, ¿no? sí, Con Vasconcelos y Martín Luis Guzmán y tantos otros. Es un libro clásico. Y hay que entender que se tratan de generaciones que tienen las repercusiones de su obra y de su vida, tienen radios de influencia que nos llegan hasta hoy, y eso es lo importante, ¿no? Que siempre, no necesariamente todos lo pueden apreciar, ¿verdad? Pero la tarea precisamente de trabajos como los de Sergio, los de Alberto, que recogen epistolarios, correspondencias o trabajos inéditos, es de un valor inestimable, porque están dándole continuidad a filones, ¿no? A grandes minas de sabiduría y de intelectualidad. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y qué bien que ahora las cosas han evolucionado mucho a lo largo de las décadas, que ahora sí el género epistolar está de moda, ¿no? Se lee, se publica, se edita. Es un verdadero placer verlo
todo lo que Alberto ha publicado y antes en cuanto a las letras mexicanas, gente como Claude Fely, Paulette Patou y otros amigos y colegas. Es extraordinario lo que estos libros han podido contribuir a nuestro conocimiento de estos protagonistas, ¿no?, de la literatura mexicana en particular. Vamos a hacer otro corte, no se vayan, estamos hablando sobre Julio Torri y la generación del Ateneo con Serge Zaitsev y Alberto Enrique Perea. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando sobre Julio Torri. Ahora tengo en la parte de la conversación de Emanuel Carballo con Alfonso Reyes, le dice lo siguiente: y ese duende que apagaba las luces, ese íncubo en huelga, ese humorista heiniano, Julio Torri, ¿qué opinión le merece? Y entonces dice Alfonso Reyes: Julio, en plena revolución, fingía fuegos de artificio con las llamas de la catástrofe, de fusilamientos, por ejemplo. Es un humorista intenso, desconcertante. Su prosa es magia pura. Sí. Eso decía. Y por acá voy a leerles también que es bellísimo lo que dice Alfonso Reyes. Esto está en el trabajo de Serge, Julio Torri. La crítica en su introducción cita aquí un extracto de lo que dice Alfonso Reyes sobre Julio Torri, que también lo define con la genialidad que tenía Reyes para hacerlo. Decía: fue Julio Torri uno de los más mozos en el Ateneo de la Juventud. Cuando vino de su provincia ya traía el instinto de la cultura. Andaba en aquel pequeño grupo de amigos que se caracterizó desde la primera hora por su amor a las letras clásicas y a las mejores tradiciones hispánicas. Este abono sobre su naturaleza feliz pronto hizo de él uno de los mejores prosistas de su generación. Su temperamento se expresó en una poesía sazonada siempre de humorismo. En su primer libro, Ensayos y Poemas, deja páginas perdurables y registra aquella hora recóndita en que el hombre puede libertarse de la realidad sin que ofenda ninguna de las 11.000 leyes naturales. Escribe con brevedad, publica poco, apura con sabiduría su porción del tiempo. Él mismo define aquí su estética. Insistir le parece cosa más natural que espiritual. Le gusta descubrir nuevas minas, explotarlas, que lo hagan otros. Él sigue de frente, plantando aquí y allá su bandera, certero y leve, caso único de sobriedad en esta vegetación de América y en su ascendencia de fecundos mediterráneos. Le acomodan como a pocos los versos de La razón de amor. Moró mucho en Lombardía para aprender cortesía de trato, de estilo, de saber poético, humanista y bibliófilo, fiel a las buenas lecturas y a las amistades aquilatadas. Su segundo libro, su libro actual, es como una fiesta sin ruido. Hace mucho que nos lo debía. Para el editor es un privilegio publicarlo. Estamos hablando de privilegios, ¿verdad? Precisamente. ¿Otra vez? Que ¿Sí? es tener los textos, de revisar archivos, recopilar epistolarios, todo un privilegio, ¿no? Hablábamos hace rato antes de entrar al programa lo que significa todos los archivos que están aquí y allá de distintas figuras, que es todo un deleite poder tenerlos entre manos y trabajarlos, ¿no? Claro, es un deleite y es indispensable para nosotros como investigadores, ¿no? Cualquier dato, cualquier detalle, cualquier nuevo texto nos llama la atención, ¿no?, como profesionales, ¿no? Quizás el lector común y corriente no tendría este mismo interés por esas cosas tan raras, ¿no?, a veces, pero para nosotros sí es importante conocer cada rincón, ¿no?, de la producción de dado escritor. Cada cosa ilumina el total, ¿no?, claro, el conjunto. Claro. Entonces es un punto de vista que quizás no sea compartido por todos, pero creo que es importante desde un punto de vista puramente académico, como investigadores, críticos. Todo ayuda a entender mejor. Inclusive un texto, un borrador que no parece tener gran importancia, pero sí, para nosotros revela algo. Algo quizás fallido, pero algo que está buscando, que está persiguiendo, que a lo mejor no logra, pero esta búsqueda nos interesa. Y de ahí el valor de todos estos documentos que poco a poco se van conociendo, y qué bien. Claro. ¿Querías comentar algo? Bueno, yo aquí quiero abonar lo que dice Serge en el sentido de hacer un llamado, ¿no?
de que luego hay documentos que quizás considerarlos para la familia muy especiales, se cuidan, pero a veces también se descuidan al mismo tiempo. Entonces, quizás un poco más de generosidad en el sentido de permitir, ¿no? Si no dejarlos en alguna institución pública o privada, si es que son sus deseos, ¿verdad? Por lo menos permitir, decir, aquí tenemos esto, ¿no? Compartir, porque como decía Ser, en efecto, cada de esas pequeñas cosas se va armando la figura, ¿no? Y es para el investigador un rompecabezas, ¿no? Entonces, bueno, por aquí encontramos un dato, por aquí otro, etcétera, y creo que eso facilita no solamente al investigador, pero también significa abonar por la riqueza cultural mexicana, ¿no? Porque nosotros hemos tenido grandes personajes en la vida política de México, la vida cultural de México, que se han preocupado justamente por reunir en algunos lugares los acervos tan importantes que den cuenta de que la cultura mexicana es una de las grandes culturas, no solamente de América, sino también del mundo. Sí, claro. Y no solamente del mundo hispanoamericano, sino también de otros mundos y de otras culturas. Es que lo importante ahí, Alberto, perdón que te interrumpa, es señalar el hecho de que precisamente por formar parte de la plataforma hispanoamericana ya estaban siendo todos ellos universales, sin necesariamente tenerlo siempre presente, ¿verdad? Pero estaban como reyes, que es un nombre universal, ya al desarrollar una lengua tan rica como es el español, ya estaba siendo universal. Así es. Sí, y bueno, eso es, digamos, aprovechando esto, ¿no? De que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Hay muchas familias muy generosas que, digamos, abren las puertas de par en par para ver estos documentos. Hay otras que tienen algunos recelos comprensibles también, pero que creo que sería una buena labor de los diferentes gobiernos y de los diferentes niveles de procurar que esos archivos sean, ¿cómo se llama?, guardados, conservados, puestos al público, ¿verdad? Y también para que estén a la disposición de los investigadores, porque justamente a través de esa documentación uno se puede dar cuenta, como decía también Serge, de la grandeza de estos personajes de la cultura mexicana. Estaban comentando en el corte el hecho de que había una reticencia muy generalizada hace años a la publicación de epistolarios y que ahora esto no, parece que no es así. El Colegio Nacional está impulsando infinidad de archivos y de proyectos de recuperación de epistolarios, ¿no? Comentemos un poco eso. Sí, no, es cierto, y lo estábamos comentando, que ha habido un auge bellísimo de publicaciones, de epistolarios, que al principio, hablando de Reyes y de esta generación, había 2 o 3 trabajos muy importantes de esta índole, pero casi nada más. Y es por fortuna una institución como el Colegio Nacional ha sabido promover toda esta riqueza de cartas, sobre todo, bueno, obviamente de los miembros del Colegio Nacional. Entonces, que quisiera aplaudir públicamente este gran esfuerzo del Colegio Nacional y también, claro, el Colegio de México, que ha hecho cosas muy valiosas, la UNAM y tantas otras editoriales. Así que es bonito ver en los últimos años que en México ya no es problema publicar un epistolario, al contrario, se publica pero con gusto, no hay ninguna dificultad y se van acumulando epistolarios de Reyes y de tanta gente. Es una maravilla, ¿no? Porque esto enriquece el panorama cultural de un país como México, que, como lo decíamos, tiene una riqueza cultural impresionante, ¿no? No solamente a nivel latinoamericano, pero como decía Alberto, a nivel universal. Entonces, y además bien. Claro, y estos epistolarios nutren todas las investigaciones de la historia de la literatura, de la historia de las instituciones, de la historia política y de la historia, evidentemente, de cada uno de los personajes involucrados, pero abre toda una gama de perspectivas para estudiar la historia del país, ¿no? Así es. Sí, gracias a gente como Alberto. Y como tú, Serge. Que ha sido... Gracias. No, pero es importante dar a conocer todo este material y lo estamos haciendo, cada uno
aportando algo y es una maravilla. Pues muy bien, se nos va el tiempo, les pediré un comentario final para despedir el programa, no sin antes recomendar que compren las obras completas de Julio Torri del Fondo de Cultura Económica a cargo del cuidado de Serge Zaitsev. Pero un comentario final, Serge. Bueno, un comentario, yo me encantaría que hubiera cada vez más lectores jóvenes de Torri, jóvenes y mayores también. Así, creo que es importante que la obra de Torri se conozca un poco más. Y es muy fácil, sobre todo en una época donde ya no hay tiempo para leer novelas largas, enormes. Lo bello de Torri es que en el metro, ¿no?, puedes tener, quizás no la obra completa porque pesa mucho, pero una pequeña antología con algunos textos, ¿no?, de Torri. Y entre 2 estaciones de metro puedes leer fácilmente un texto o 2. Eso es importante y creo que por fortuna las nuevas generaciones de críticos, de escritores han descubierto la riqueza de la obra de Torri, pero que haya más lectores aún. Creo que a todos nos daría mucho gusto. Alberto, bueno, yo sobre todo quisiera aprovechar esos momentos para darle las gracias a Serge, de que creo que se ha dedicado muchos años a la investigación, nos ha dado ejemplos notabilísimos de recuperación histórica, literaria, ¿no? Está la monumental obra de Torri, pero también ya hemos hablado, está lo de Reyes, está Génaro Estrada, está Tablada, está tantos redescubrimientos, ¿verdad? Y creo que esto es una obra que merece ser valorada y también hay que agradecerle porque son años y años de investigación y que creo que nos ha dado frutos verdaderamente extraordinarios. Y bueno, claro, cuando uno, como tú bien decías también, en alguna parte del programa, cuando ve uno que la recopilación de la obra de Torri, pues ahí está la firma de Serge, ¿no? Y eso hace que todavía sea muy notable. Entonces, gracias Serge por todo este privilegio de tu amistad, de darnos a conocer ya casi a un Torri completo, claro, ¿verdad? Y también hacer la recomendación de que pues hay que leer a Torri y a los grandes maestros, ¿no? Muchas gracias, Alberto, gracias, Serge. Y para persuadirlos de que lo lean, voy a leerles rápidamente una perla con la que inicia el libro, la edición de Fondo de Cultura. A Circe, Cirsa, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.